Buenas noches a todos. Pues el tiempo pasa pronto, ya estamos en marzo. Marzo creo que es un mes que para los médicos nos trae recuerdos gratos. Es cuando comienzan y terminan las residencias, ¿no? Entonces, creo que es un mes que siempre nos recuerda a nuestros inicios de residentes y a nuestros términos también. Y bueno, afortunadamente seguimos reunidos aquí. Me da mucho gusto seguir viendo caras que hace mucho no veía. Me da mucho placer volverlos a saludar. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión que pues igual nos va a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Entonces, continuando con la orden del día, vamos a leer el acta de la sesión anterior para, si están de acuerdo, la aprobaremos. Adelante, doctora. Buenas noches. Acta de la sesión ordinaria del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, correspondiente al 16 de febrero de 2023. Tema, tecnología y retina, los mejores aliados. Sesión conjunta con la Asociación de Retina de Occidente. Siendo las 20:40 horas del jueves 16 de febrero del 2023, se da por iniciada la segunda sesión ordinaria del año del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco, en conjunto con la Asociación de Retina de Occidente, teniendo como sede la Casa del Oftalmólogo. Se da la bienvenida por el presidente del colegio, doctor Mario Salvador García Contreras, quien comenta que el acta previa puede ser consultado a través de la página web del colegio. Posteriormente, presenta la sesión y otorga la palabra a la doctora Diana Arévalo Cimental, presidenta de la AORO y coordinadora de la sesión. La doctora Arévalo presenta a la doctora Beatriz Alelí Martínez con el tema Utilidad de la angiografía de campo amplio y angio-OCT. La doctora aborda las ventajas de los estudios actuales como una mejor visión, un menor procesamiento de las imágenes, mejor adquisición, imágenes simultáneas y se traduce en una mejor calidad de nuestro estudio. Hace notar ejemplos de imágenes tomadas con estos equipos y la calidad de estas. Permite campos amplios y montajes, lo que logra mejores datos. También retoma la utilidad de los estudios de fluorangiografía, resume las características del estudio y el tipo de imágenes que se logran de él, principalmente de la vasculatura retiniana. Hace la diferencia con respecto a la angio-OCT y de igual manera resume sus características y comenta que dentro de sus limitaciones no logra evidenciar fugas ni edema, pero nos ayuda a segmentar cortes y evaluar las diferentes capas de la retina. Presenta ejemplos de las imágenes de algunas patologías, tanto con angiografía como angio-OCT. En caso de retinopatía diabética, es una buena opción contemplar amplios estudios, ya que se logra diferente información de cada uno de ellos y nos permite evaluar qué pacientes tratar. Concluye puntualizando que aún no se puede sustituir la información que se obtiene de una fluorangiografía, pero son estudios complementarios. La doctora Arévalo cede ahora la palabra al doctor Mauricio Galván Chávez con el tema biomarcadores pronósticos en edema macular diabético. El doctor resume características que se obtienen del OCT macular que son importantes en la decisión terapéutica. Refiere cuáles son los pilares para el manejo de edema macular diabético y comenta la clasificación de Panuso y colaboradores basada en su morfología y si hay o no tracción vitroretiniana. Presenta imágenes representativas obtenidas por OCT que permiten determinar la morfología del edema macular y considerar la clasificación a la que pertenece. Comenta sobre la manera en que se pueden predecir la respuesta a tratamiento, como son los biomarcadores de imagen, existiendo biomarcadores de mala respuesta y marcadores de buena respuesta a tratamiento con antiangiogénico. Concluye que los biomarcadores requieren más ensayos clínicos y estudiar la combinación de diferentes biomarcadores. Por último, la doctora Arévalo presenta al doctor en ciencias Gaspar González Briceño para la presentación de su tema Tamizaje sistemático de retinopatía diabética asistido con telemedicina e inteligencia artificial. Inicia con la consideración del libro de la Cuarta Revolución Industrial, enfocándose en los conceptos de inteligencia artificial, aprendizaje profundo, reconocimiento de patrones, considerando dentro del aprendizaje de máquina el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado puede realizarse a través de clasificación o regresión. Otorga algunos ejemplos para dar claridad a estos conceptos. El entrenamiento supervisado se realiza a través de algoritmos. Por este medio se entrena para que posteriormente, con un set de prueba, la máquina logre la clasificación. Puntualiza que la ceguera por retinopatía diabética sigue avanzando a pesar de los avances tecnológicos. La solución para esta problemática es la detección temprana y tratamiento oportuno. La inteligencia artificial funge como una herramienta que permite acelerar estos modelos o sistemas de tamizaje.
Expone la problemática para poder identificar de manera oportuna la retinopatía diabética, por lo que se intenta que a través de un entrenamiento de telemedicina y personal capacitado, mejorar la sensibilidad y especificidad y los pacientes sean referidos de manera oportuna. En el proyecto actual se equiparon algunos centros de salud y con el apoyo de optometristas se realizaron capturas de imagen. Se obtuvieron más de 4,000 imágenes, las cuales fueron valoradas por oftalmólogos y al tener un grado de retinopatía que fuera referible, fueron enviados al Hospital Civil. Se requiere que este tamizaje sea eficaz. Se cuenta con la tecnología, pero es necesario que todos los factores permitan el manejo de los pacientes que así lo requieran y que esto pueda traducirse en una transformación. Se procede a una sesión de preguntas y respuestas en donde se tocan algunas consideraciones sobre los tópicos tratados. Se procede a realizar el agradecimiento a ponentes y se realiza la entrega de reconocimientos a los participantes y al patrocinador Arfamex. En asuntos varios, el presidente comenta sobre los proyectos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, como el de líderes comunitarios en el mes de febrero, el tema de retinopatía diabética, con el fin de mejorar el contacto con los pacientes y comunidad civil. Se menciona sobre el proyecto de la Casa de Oftalmólogo y se tiene considerada una reunión presencial con los expresidentes y aquellos que estén interesados en participar. Se invita a actualizar la base de datos y se invita a esta tercera sesión ordinaria. Se da por terminada la sesión y se invita al Ambigú patrocinado por la industria. ¿Se autoriza el acta? Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Alvarado. Bien, pues la miopía ahora sí que es una entidad con la que todos tenemos contacto todos los días. Yo en lo personal creo que es algo que la parte de medicina y los oftalmólogos específicamente todavía tenemos mucho que le debemos a los pacientes, ¿no? Nos quedamos muchas veces nada más en ofrecimientos, en seguimientos y realmente se convierte en un reto, ¿no? Por todas las patologías que puede presentar adyuvantes a la misma complicación de la miopía. Entonces, en el tema de hoy voy a presentar a la doctora Sara Paula Carrillo, quien es oftalmopediatra de aquí del Occidente, de la Sangre Nueva de Occidente, y quien ya fue también presidente de la Sociedad de Oftalmopediatría de aquí y Estrabismo de Occidente, para que a su vez igual nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Entonces, adelante, Sara Paula. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Pues ahora sí que la miopía es uno de los motivos más frecuentes de consulta, no solamente en la oftalmología pediátrica, sino también en la consulta de oftalmología general. Los niños siendo, la miopía siendo un trastorno refractivo que tiende a ser progresivo, en los niños que siguen en crecimiento y en desarrollo, pues puede tener mayores consecuencias y tiene más riesgos de presentar alguna secuela debido a esto. Entonces, es un placer para mí esta noche presentarles al doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, ya conocido por todos, oftalmólogo pediatra, quien nos va a compartir esta noche su experiencia y nos va a dar un refresh como en las opciones que tenemos de tratamiento que tenemos a la mano para poderles ofrecer a nuestros pacientes, a los más pequeños en específico. Entonces, por favor, doctor, adelante. Bueno, entonces, a ver, Odín, le doy compartir primero, ¿verdad? Dijimos. No, está, ¿no? Porque cuando la abre ya no se ve. Como acá. Debo de adelgazar. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor Mario, por la invitación. Sara Paula, tanto que hemos compartido ya desde la Sociedad de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo de Occidente, el Colegio de Médicos Oftalmólogos. Bueno, a todos ustedes por estar aquí. La doctora Maite, muy en especialmente, que tenemos mucho que no la veíamos y tanto gusto que nos da que nos acompañe como expresidenta del colegio. Y bueno, yo le cambié el nombre a la ponencia porque dice lo que el oftalmólogo pediatra quiere que sepas, pero yo más bien le puse lo que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Porque realmente pues hay muchos conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta
Mucha gente luego me dice, no hagas control de la miopía, ya no vamos a operar LASIKs. No, al contrario, para que los podamos operar tenemos que controlar la progresión, ¿no? Porque entonces si después nos llegan con 12, 13, 14 dioptrías, pues ya no vamos a poder ofrecerles un tratamiento adecuado, pero independientemente de eso, nuestro objetivo no debe de ser esperarnos a los 18 años para operarlos, sino controlar la miopía desde antes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de algunas cosas. Y bueno, literalmente, como dice Shakira, la miopía tiene nombre de persona buena, pero pues no es como suena, ¿no? Mucha gente dice, es que tengo miopía y a mí me alegan, es que es un defecto refractivo. Pues no, sabemos que va mucho más allá de ser un defecto refractivo, sino que es una causa de discapacidad visual. Y quería yo hacer, obviamente vamos a hacer esta charla muy amena y muy rápida, porque luego nos aburrimos y ya no ponemos atención. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos y les voy a hacer un resumen de los estudios para que sepan qué es lo novedoso para ralentizar la miopía. Entonces, a ver, en el 2020, 35% de la población mundial padecía miopía, pero se estima que para el año 2050, 1 de cada 2 va a ser miope. Recordemos que después de la diabetes, la miopía es una de las enfermedades más estudiadas y no nada más sabemos que pues ya el ojo le crece y ya, no, tiene un montón de aspectos genéticos y de herencia que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Sabemos que el hecho de que un papá sea miope pues nos va a predisponer a que un hijo sea miope, ¿no? Entonces la prevalencia de miopía en el 2020 se estimaba en 7.700 millones de personas miopes y para el 2050 se estima que va a ser 9.500 millones. Pero el dato que me parece más importante es que casi 1.000 millones de personas van a tener una miopía mayor a 5 dioptrías. Y esto es lo que nosotros nos tenemos que adelantar a que suceda. Fíjense nada más. Venimos de una pandemia, pero sabemos que la miopía es una epidemia. Antes en el salón de clases pues había 1 o 2 que usaban lentes, ahora todos usan lentes. Vean a sus pacientes cuántos miopes les están llegando y vamos a ir viendo por qué está sucediendo esto. En azul tienen el número del 2020 y en amarillo el del 2050, pero nos vamos a ir hasta, fíjense en China, por ejemplo, de 52% se va a ir a 65%, porque China tiene muchísimos miopes. Pero nosotros en Latinoamérica, del 28% de la población, nos vamos a ir a un 51% de pacientes miopes. Bien, en el 2014 se declaró que la miopía es una de las 3 causas más comunes de ceguera. Y justamente vean ustedes por qué. No nada más porque el paciente tenga que utilizar una graduación de -11, -12, -13 o -14, sino porque a mayor cantidad de dioptrías, mucho mayor riesgo de glaucoma, de desprendimiento de retina y de degeneración macular miópica. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que incidir y actuar y de manera rápida, no nada más mandarle los lentes y ya, porque eso hacíamos hace 50 años y la oftalmología se jacta que lo que hacíamos hace 50 años, hace 25 años no se hace y hoy hacemos cosas que no hacíamos hace muchísimo. Aquí está el doctor Alanis y muchos de ustedes, pues, hacían cataratas intracapsulares, luego se migró al extracapsular. Hoy estamos en la FACO, pero vamos mucho más allá. O sea, de repente a mí yo escucho presentaciones de lentes que yo digo, ¿eso para qué servirá? Pero bueno, hay que actualizarlos en todas las áreas, ¿no? Bueno, sabemos que la miopía tiene antecedentes familiares. Se estima que con un padre miope el 25% tienen riesgo de 25% de presentar miopía. Los niños, o sea, si tiene 4 hijos, uno va a ser miope, ¿no? Pero si los 2 padres son miopes, pues aumenta 50. ¿Y cuántas veces no vemos papás que los 2 son miopes y a veces ni preguntamos, pero pueden ser que estén operados y sabemos que siguen siendo miopes, aunque haya quedado perfecta la cirugía refractiva, siguen siendo miopes. El origen étnico en los asiáticos es mucho más frecuente, existen factores oculares predisponentes, pero bueno, lo que hemos estado viendo últimamente es el exceso de trabajo cercano y la menor exposición a la luz natural. ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos niños? Estábamos jugando en la calle todo el tiempo. ¿Qué hacen nuestros hijos? Mis hijos están retacados en su casa viendo los dispositivos electrónicos. Entonces, es algo que no podemos negar, pero sí podemos controlar. Entonces, se estima que si el inicio de la miopía
a los 7 años la tasa de progresión será de 0.90 dioptrías por año. O sea, 1 dioptría por año si el niño empezó a ser miope antes de los 7 años. Eso es lo que debe de progresar. Pero si empiezan a los 12, la tasa de progresión es 1/3 de dioptría por año. Entonces, un factor de riesgo significativo para la miopía futura es que el niño presente un más 0,75 o menos a los 6 años de edad o un más 0,50 o menos para edades entre 7 y 8 años. Sabemos que los niños tienen que ser hipermétropes. Si los niños están hemétropes o tienen una hipermetropía moderada, esos niños se van a miopizar. Y es importante actuar desde ese momento. Bien, ¿qué hay de los dispositivos electrónicos y la miopía? Luego nos preguntan en los consultorios, ¿verdad, doctor, que los dispositivos electrónicos son muy malos para los ojos? ¿Y qué contestamos? Sí, son muy malos para los ojos, pero hay que ver por qué. La luz de los dispositivos electrónicos no tiene absolutamente nada que ver, ni tiene ningún efecto a nivel del ojo, a nivel de la retina. Sí puede producir, y sabemos, trastornos como dificultad para conciliar el sueño, fatiga visual, etcétera. Pero específicamente la luz no tiene ningún efecto dañino en el ojo. Lo que sí pueden producir es, obviamente, miopía por el exceso de trabajo cercano. Yo siempre que doy esta plática pongo esta entrevista que yo di en el año 2015 para un periódico aquí en Guadalajara, donde yo le puse chupón electrónico, esta entrevista la di yo, de moda en hogares, ¿no? Y yo le puse ahí, hacemos que el niño dependa de estos dispositivos electrónicos. Señor Luis Javier Cárdenas Lama, responsable de la Clínica de Oftalmología Pediátrica del Hospital Civil. Sí, yo ahí no le prestaba el dispositivo electrónico a mi hijo, pero ¿qué pasa cuando los niños van creciendo? Bueno, pues ahí está mi hijo en un congreso, en una cena, ¿y qué hicimos? ¿Qué hacemos? Lo hacen la mayoría de ustedes, pues le prestan el teléfono para que se entretenga, ¿verdad? Es el mejor chupón. O sea, yo dije que eso hacía la gente y terminé haciendo exactamente lo mismo. Bueno, el exceso de trabajo cercano. Vean ustedes lo que están haciendo en China, a lo mejor esa foto la conocen, lo que están poniendo esas barras para que los niños no se acerquen a las cosas. Ya parece como lo que está haciendo el Bukele ahí en El Salvador con los de la Mara, ¿no? O sea, ya estamos llegando hasta esta situación en la cual les tenemos que poner una barra para que el niño se pegue cuando se acerca. Entonces, las actividades de visión cercana se asocian con el inicio de la miopía y el aumento de las dioptrías. Las horas de visión de cerca podrían aumentar la prevalencia de la miopía. Y algo que es bien importante es que la lectura también en libros leídos por semana se asoció con miopía y con la aparición de la miopía temprana, que es la más canija de todas. Bueno, ¿qué hay del trabajo cercano? Los niños que se volvieron miopes, es un resumen de varios estudios, realizaron significativamente más actividades cerca, más o menos 19.4 horas a la semana. Y el riesgo de desarrollar miopía se ha asociado con la lectura a poca distancia. Es decir, aquí lo que pudiéramos recomendar es, oye, pero pues ni modo que no lea libros, no, que los lea, pero que los lea de preferencia a una distancia mayor a 20 centímetros. Y el uso de pantallas digitales contribuye a aumentar el tiempo dedicado a actividades de visión cercana. Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Ahí vuelve a estar mi hijo. ¿Y qué pasa? Ya tiene lentes este muchacho. Entonces, el primer estudio importante que salió dice Progression of Myopia in School-Age Children After COVID-19 Home Confinement, ¿no? Este estudio se hizo en un hospital en China que yo tuve la oportunidad de conocer en el 2018, se llama Tianjin Eye Hospital. Es el hospital de ojos más grande de Asia. Y entonces, durante el confinamiento, ¿qué pasó? Los niños no salían, esto fue en todo el mundo, no les daba la luz natural y estaban pegados todo el tiempo a las pantallas. Entonces, y ustedes lo han de haber visto en sus consultorios, muchos niños que no eran miopes se hicieron miopes y los que eran miopes se hicieron más miopes. Y ahí está mi hijo con sus lentecitos, pues ya de miopía. Bueno, vean esto, fíjense bien. Esta tablita me gusta mucho porque aquí dice, vamos a irnos al riesgo alto, ¿de acuerdo? Riesgo alto. Edad del niño, 9 años o menores, alto riesgo. Antecedentes familiares de miopía, ambos padres. Tiempo de exposición al aire libre, 1.5 horas al día. A mí 1.5 horas se me hace mucho porque ya ni salen. Yo les pregunto en la consulta, ¿cuánto tiempo pasa su hijo al aire libre? No, pues en el recreo. Pues no, o sea, ya no salen los niños. Entonces, imagínense, para tener un riesgo bajo tendría que pasar 2.5 o más horas al día. Tiempo en actividades de visión cercana, 3 horas o más al día, ¿no? Defecto refractivo, menos de más 0.75 dioptrías, o sea que sean poco hipermétropes, y progresión durante el último año mayor de 1.5 dioptrías. ¿Por qué sucede que
la exposición al aire libre es importante para evitar la progresión de la miopía. Ahorita lo vamos a ver porque la luz natural o la luz solar produce dopamina y la dopamina frena el crecimiento del ojo. Bueno, hay entre la asociación entre el uso de tiempo de pantallas y miopía, hay 15 estudios con 49,789 participantes entre 3 y 19 años y 7 de estos artículos reportaron una asociación muy fuerte con la aparición de la miopía. 5,074 niños fueron la cifra que queremos proyectar en este momento, determinar la asociación entre el uso de la computadora y la miopía y el alargamiento axial, relacionar el efecto entre el uso de la computadora con otras actividades e investigar si el efecto de trabajo cercano puede modificarse por exposición al aire libre. 5,074 niños. Y entonces los resultados fueron que el uso de la computadora a una edad temprana está asociado con el desarrollo de la miopía. El tiempo de lectura, como ya lo vimos, tuvo una asociación fuerte y el efecto de las actividades combinadas de trabajo cercano podría reducirse mediante la exposición al aire libre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle a mi paciente, si quiero hacer prevención de miopía, pues que tenga exposición al aire libre, disminuir el trabajo cercano e iluminar los espacios. Fíjense que el tiempo al aire libre también ya se estudió. Todo lo que les estoy diciendo está estudiado. Entonces, resulta que el aumento de tiempo al aire libre es eficaz para prevenir el inicio de la miopía, pero no ralentiza la progresión. Es decir, una vez que el niño ya se hizo miope, pues que salga a jugar, pero de todos modos ya no va a ser tan eficaz. Esto está estudiado, ¿de acuerdo? En este estudio, los niños que se volvieron miopes pasaron menos tiempo al aire libre en comparación con los niños que permanecieron sin miopía. Y bueno, pues sabemos que tenemos que recomendar exposición al aire libre. ¿Por qué es importante controlar la progresión de la miopía? Fíjense bien, si controlamos una dioptría, reducimos el riesgo de maculopatía miópica en 40%, de desprendimiento de retina en 23%, de glaucoma en 16% y de disminución de la agudeza visual hasta el 24%. Bueno, esto sabemos que, ya se los enseñé hace rato, entre más miopes sean, pues más riesgo de degeneración macular. Bueno, vamos a hablar de los cambios oculares que se presentan en la miopía porque estamos haciendo un resumen. Entonces, la miopía alta aumenta el eje anteroposterior y la miopía alta es un aumento del eje anteroposterior y la refracción es mayor a 6 dioptrías. Y se llama patológica cuando existe elongación de la longitud axial, pero ya hay un estafiloma posterior. O sea, hay que diferenciar entre miopía alta y miopía patológica. Miopía alta es que tenga más de 6 dioptrías y obviamente el aumento del eje anteroposterior. Y patológica es cuando ya tienen un estafiloma posterior, ¿de acuerdo? Y bueno, los cambios que se producen en los pacientes con miopía son una semiluna miópica, que esto no voy a ahondar en esto porque ustedes son más expertos que yo, los retinólogos. El estafiloma posterior, que bueno, existe una clasificación, que tampoco no voy a ahondar en ella. Grietas de Laca, neovascularización coroidea, retinosquisis. Fíjense nada más cuántas cosas pueden aumentar el riesgo, pueden aumentar la frecuencia con un paciente que tiene una miopía alta, ¿de acuerdo? Sabemos pues que a lo que más miedo le tenemos es a la degeneración macular miópica porque es una causa de discapacidad visual. Esto nos da mucho miedo porque entonces los que hacemos rehabilitación visual, cuando nos los mandan a rehabilitación visual, pues hay poco que ofrecerles y realmente nos gustaría recibir más de estos pacientes. O sea, realmente yo que hago rehabilitación, pues no veo que me manden muchos de estos, ¿no? La causa más frecuente de problemas de visión entre la población en China, degeneración macular miópica, y la tercera causa más frecuente de ceguera. Imagínense nada más en dónde estamos. Tercera causa más frecuente de ceguera. Sabemos que retinopatía diabética, glaucoma y miopía. Bien, estos son como los grados de la maculopatía miópica, sin lesiones maculares, fondo en forma de mosaico, atrofia retinocoroidea, y esto no me voy a detener en eso. Existen otros cambios importantes, como puede ser una membrana epirretiniana, maculopatía en domo o lesiones periféricas. Pero ahora sí, llegamos a lo mero bueno. A ver, ¿cómo es que vamos a ralentizar la progresión de la miopía? ¿O por qué tenemos que ralentizar la progresión de la miopía? Fíjense bien, vamos a ver la figura A. En la figura A está representada un lente positivo, es decir, un lente hipermétrope. Y como todos sabemos, va a producir
una imagen por delante de la retina, ¿no? Y eso va a generar un desenfoque. Y un lente miópico, que lo están viendo ustedes en el color naranja, va a proyectar la imagen por detrás de la retina y eso generará, pues, otros procesos. Entonces, ¿cómo va a compensar el ojo cuando nosotros le ponemos un lente positivo? Cuando nosotros ponemos un lente positivo, lo que va a suceder es que se va a disminuir la tasa de, la cantidad de elongación, va a disminuir la cantidad de aumento del eje anteroposterior y además se va a engrosar la coroides, porque el ojo, para compensar, quiere acercar esa imagen a la retina y por tanto va a sufrir este cambio. Ahí lo están viendo ustedes. En el lente positivo, vean ustedes lo que sucede, ¿no? El ojo tiende a acercar la imagen engrosando la coroides. En cambio, en un lente miópico va a pasar lo contrario. Va a continuar elongando ese eje anteroposterior, pero además va a adelgazar la coroides. Bueno, ¿cómo debemos manejar la miopía? Déjenme mover, aquí tengo un cuadrito negro de los del Zoom y no veo. ¿Cómo debemos manejar la miopía? Sabemos que no debemos hipocorregirla. Eso que hacíamos antes de que la hipermetropía lo menos que tolere y la miopía lo más que tolere, pues no es así, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar una refracción cicloplégica y hacer siempre una prueba subjetiva y nunca hipocorregir, porque si hipocorregimos, estamos dejando, obviamente, una parte no corregida y eso generará finalmente un aumento de la miopía, ¿no? Personalmente, bueno, creo que es importantísimo siempre en los niños tomar la refracción con cicloplegia, aunque últimamente pues ya no hay ciclopentolato, a veces escasea el TP, pero bueno, tratar de hacerlo con cicloplegia, ¿no? Y hay que diferenciar entre corrección de miopía y manejo de la miopía. Corrección de miopía es solamente mandarle los lentes para que vea bien. Y manejo de la miopía está destinado a ralentizar la progresión de la miopía. Es decir, si yo solamente le mando sus lentecitos al paciente, a ver, tiene -4, venga en 6 meses, pues no, estoy corrigiendo la miopía, pero no estoy utilizando ninguna estrategia para evitar la progresión de la miopía. Bien, para ralentizar o ralentizar la miopía tenemos varios manejos y los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Yo lo traté de resumir lo más posible para traerles el extracto, que es lo que finalmente nos gusta, ¿no? O sea, que nos lo den resumido para que sepamos qué hacer. Entonces, tenemos 3. Lentes oftálmicos que pueden ser progresivos, bifocales o lentes de desenfoque periférico. Esos son los que conocemos. Lentes de contacto que pueden ser multifocales con profundidad de foco extendido o lentes de ortoqueratología. Y ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno. Y finalmente, la atropina. Bueno, los lentes oftálmicos, las ventajas, pues que son sencillos y fáciles de usar y además el paciente ya no tiene que hacer ninguna otra cosa porque se pone los lentes y se acabó el asunto. Los lentes de contacto también nos dan un buen resultado para evitar la progresión de la miopía. Obviamente son mucho mejores para un adolescente que no quiere utilizar lentes, pero todos sabemos los inconvenientes de utilizar lentes de contacto de manera prolongada. La ortoqueratología, para los que no sepan qué es, porque la verdad hace algún tiempo yo tampoco sabía qué era la ortoqueratología. En España se usa desde hace muchísimo tiempo y en México hay pocos lugares donde lo hacen. La ortoqueratología es un lente de contacto especial que se pone solamente durante la noche. Entonces, el paciente se duerme con el lente de contacto y en la mañana se quita el lente de contacto y durante el día ve perfectamente bien, perfectamente bien. Y entonces, esto es una estrategia doble porque la ortoqueratología hace que el paciente vea bien, pero además evita la progresión de la miopía, ¿no? De hecho, esto está aprobado por la Academia Americana de Oftalmología y es un tratamiento, pues, que nos gustaría también tener un poco más al alcance, pero como sabemos, pues no tenemos tanta experiencia en lentes de contacto porque no la tenemos en México. Y si vieran en España, el paciente llega pidiéndolos a las ópticas y ahí se los dan. Y finalmente la atropina. La atropina es quien ha mostrado en los estudios tener la mayor efectividad para ralentizar la progresión de la miopía. Sabemos que es fácil de administrar, buena tolerancia, pero tiene muchísimos inconvenientes. Y ahorita les voy a decir cuáles son esos inconvenientes. Bien, esto ya lo platicamos. Bien, vamos a ver los estudios que existen en lentes oftálmicos. Vean ustedes, los lentes progresivos
lograron, o sea, lo puse en negritas para que sea más fácil, reducir la progresión de la miopía hasta en un 27%. Los lentes bifocales prismáticos hasta en un 54%. Aquí tienen las referencias de los artículos que revisé. Y los lentes de desenfoque periférico, que ahorita vamos a platicar de ellos, lograron reducir la progresión de la miopía hasta en un 59% con una reducción de la longitud axial de hasta el 60%, siendo los lentes que actualmente nosotros recomendamos, ahorita les voy a explicar para que no lo conozcan, porque son los que en los estudios muestran mucho mayor ralentización de la miopía. Bueno, los lentes de contacto. Fíjense bien, los lentes de contacto multifocales nos pueden reducir hasta en 67% la progresión de la miopía y hasta un 38% la longitud axial. Pero finalmente, este estudio es de Pauné. Pauné es una de las principales marcas de lentes de contacto en Europa. Entonces también ahí no sabemos exactamente si el estudio puede estar obviamente polarizado, pero también algo que es importante es que a los niños pues es muy complicado. ¿Cuándo tenemos que controlar la progresión de la miopía? En la infancia, antes de los 7 años. Entonces, estarle poniendo un lente de contacto. Los que han manejado lentes de contacto en los niños, que particularmente yo los manejo poco, porque es bien complicado, se les cae el lente, no se lo saben poner, ya le picaron el ojo, le tiene que agarrar la mamá y envolverlo en una toalla y el papá ponérselo y se les hace taco el lente. O sea, es complicadísimo, es complicadísimo. Yo opero catarata congénita y aquí está la doctora Maite, aquí está Sandra, y pues la verdad siempre terminamos mandando lentes aéreos porque los lentes de contacto es súper complicado, es bien difícil el paciente. Yo tuve una niña así en el consultorio y la mamá iba diario a que le cambiáramos el lente de contacto. Entonces le dije, no podemos más, o sea, no puedes venir diario que le cambiemos el lente de contacto a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que no nos gusta de los lentes de contacto. Luego, la ortoqueratología, la verdad es que no podemos concluir que funcione porque todos los estudios no están, son no aleatorizados. Entonces, no tenemos un grupo control y por tanto, no está hecho por pares y eso nos dice que no lo podemos medir. Sabemos que funciona, pero no podemos científicamente decir que tiene o es algo que podemos recomendar, aunque sabemos que es un tratamiento que ha demostrado que funciona, pero se necesita mucho más evidencia científica. Y finalmente, mi favorita de la que vamos a hablar, pero no mi favorita por la que uso, no mi favorita porque la uso, porque no la uso. Y ahorita les voy a decir por qué no la uso. La atropina, sabemos que la tenemos al 1%. Entonces, los primeros estudios se hicieron con atropina al 1% y vean la reducción de la progresión de la miopía, 77%. Pero ¿cómo andaba el paciente? Por favor, o sea, antes que ustedes usaban atropina para hacer una cicloplegia, pues 3 semanas el paciente estaba viendo borroso, o sea, mala calidad, ¿no? De visión. Después vino la atropina al 0.5%, pero igualmente sabíamos que pues no nos estaba funcionando. Después se diluyó al 0.1% y aquí sí, ojo, porque esto sí quiero aclarar. La atropina es el mejor tratamiento para que se utiliza a nivel mundial para controlar la progresión de la miopía. 68% de reducción de la progresión de la miopía y 26% de reducción de la longitud axial. ¿Qué pasa con la atropina? ¿Por qué yo no la uso? Primero, porque la dilución no está disponible en México. Yo no puedo llegar a la farmacia y comprar la atropina diluida. Y eso es una cosa que a mí me parece terrible porque ahorita les voy a enseñar cómo la diluye cada quien. No, pues yo la diluyo pues ahí como veo, ahí a ver cómo me queda. Segundo, pero no hay consenso para diluirla. No está aprobada en México para el control de la miopía. Entonces, aquí literal nos puede pasar como cuando con el Avastin no está aprobado para eso. O sea, en México no está aprobado. No hay un consenso de expertos que lo haya aprobado. Sabemos que los estudios a nivel internacional nos reportan que es lo que más funciona para controlar la miopía, pero no la fabrican. Entonces, si no la fabrican, ¿cómo yo le voy a recetar algo? En España
el médico hace la receta y va a una farmacia magistral y le pone preparar colirio de atropina al 0.1% y entonces un farmacéutico con todas las condiciones de esterilidad le prepara la atropina, ¿no? Y yo he visto 2 pacientes con intoxicación porque le dan la atropina para que la diluyan en su casa y el niño, ¿por qué no? Pues se toma el frasco de atropina porque la mamá lo destapa para sacarlo con una jeringa y entonces pues hay 2 casos complicados de médico-legales. En uno, se los platico, pues no debo hablar de esto, pero se los platico. Uno de ellos fue porque llegó intoxicado a urgencias y el médico de terapia intensiva le preguntó que por qué se estaba poniendo atropina. Y entonces ya sabemos que el peor enemigo de un médico es otro médico y entonces el de terapeuta le dijo que pues eso no era para la miopía y que no estaba aprobado en México. Entonces de ahí se desencadenó un caso médico legal de uno de nuestros compañeros. Y en el otro también fue por intoxicación, pero afortunadamente no llegó a una terapia intensiva. Entonces, pues aquí, cuidado con esto, porque hay gente que le da la receta y ahorita se las voy a enseñar para que la diluyan en su casa. Entonces, yo hoy en la mañana, esto sale en todos los chats de oftalmólogos pediatras, ¿eh? En todo sale. ¿Cómo diluye usted la atropina? Entonces, una me contesta, 2 gotas de atropina al 1% en 10 mililitros de lubricante. Y luego, ahí tienen el chat. Esto fue hoy en la mañana. Amigo, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo diluyes tú la atropina? Hola, en un frasco de 10 mililitros de lubricante le coloco 4 a 5 gotas de atropina al 1% y queda entre el 0.01 y el 0.05%, según mis cálculos. Y vean esta receta. Esta receta se la dieron al paciente. Dice, atro al 1% y Ciel. ¿Se acuerdan del Ciel? Omilub. 1 gota de atro y 99 gotas de lubricante. 1 gota al día en ambos ojos sin suspender. ¡Qué miedo! O sea, nadie sabe cómo diluirla. Entonces, ¿cuánto le estamos poniendo al paciente? Entonces, todo lo que hicieron los científicos en los estudios, estos lo agarraron, lo hicieron bolita y lo aventaron a la basura, porque no sabemos cómo están diluyendo la atropina. No sabemos cómo la están diluyendo, como cada quien les da la gana. Y eso no dicen los estudios. Los estudios dicen que se tiene que poner al 0.01%. Bueno, entonces, vean, aquí están condensadas las opciones que les dije. Los lentes oftálmicos, que son los lentes de desenfoque periférico, pueden ralentizar la miopía en un 67%, evitando una disminución hasta de 0.99 dioptrías al año, ¿de acuerdo? Los lentes blandos, lentes de contacto multifocales, hasta en un 66, perdón, no 66, hasta 0.66 dioptrías. Y la atropina a dosis baja, no diluida, como a mí me da la gana, puede ralentizar hasta en un 75%. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? La atropina. Pero en México no hay. Y por desgracia, el paciente tiene la información en la palma de su mano. No necesita que otro oftalmólogo le eche malo al otro oftalmólogo, porque él se va a meter y va a ver que aquí en México no está aprobada. Entonces, yo no puedo recomendarla porque aquí no está aprobada. Si ustedes la quieren diluir en su consultorio, bajo los criterios que ustedes quieran, pues háganlo, pero realmente no es algo que, si el paciente cae con otro y ese otro no le caen a ustedes bien, pues les va a decir que eso pasa a diario, ¿va? Entonces, porque cuando yo empecé, se los digo porque cuando yo empecé a hacer control de miopía con los lentes oftálmicos, me empezaron a llegar los screenshots de los pacientes de no, dicen que eso no sirve y bueno, iba a poner aquí quién no se crean, iba a poner aquí quién era, pero la verdad es que qué mal que entre nosotros nos pongamos en contra del paciente. Bueno, hay muchísima evidencia, muchísima de los lentes de desenfoque periférico, ¿va? Entonces, ustedes lo pueden buscar. Yo les puse solo algunos artículos, pero básicamente los lentes de desenfoque periféricos son estos. En México, en este momento, solamente están disponibles los de la marca Esteles, pero existen otros que se llaman Joya, existen otros que se llaman, bueno, hay varios, y los de Zeiss próximamente serán introducidos y todos tienen el mismo principio. Entonces, ¿cómo funcionan estos lentes de desenfoque periférico? Bueno, tienen 11 anillos y esos 11 anillos en total forman 1021 microlentes.
Si ustedes se fijan, en cada anillo hay microlentes. Esta tecnología lo que hace es justamente producir un desenfoque periférico, pero sin permitirle al paciente que vea borroso. ¿Por qué? Porque entre cada anillo hay un corredor. Entonces, cuando el paciente voltee hacia las diferentes posiciones de la mirada, siempre va a ver por el corredor y a su retina le va a llegar, obviamente, la imagen de desenfoque periférico inducida por estos lentes hipermetrópicos, generando lo que ya dijimos, un control de miopía, porque entonces el ojo va a compensar disminuyendo el alargamiento anteroposterior y engrosando la coroides. Bueno, ¿cuáles son las características de estos lentes de desenfoque periférico? Corrigen la miopía con un lente de visión sencilla, es decir, no tenemos que ponerle un progresivo al paciente, no tenemos que ponerle un bifocal, no tenemos que ponerle un lente de contacto, o sea, lo más le vamos a poner su lente como el que usa, pero con esta tecnología. Va a controlar la progresión de la miopía con una tecnología que es la que les acabo de platicar, la de los 1021 microlentes, y además que va a producir comodidad, porque pues la atropina es muy buena. Y yo les digo, el día que a mí me llegue la atropina aquí, producida al 0.01%, ese día la voy a recomendar, porque eso es lo que dice la evidencia científica, pero no la tenemos disponible como quisiéramos tenerla. Bueno, esos son los lentes, vean ustedes, ahí están, son los lentes de un paciente mío, vean cómo se proyectan los anillos, miren, ahí se proyectan los anillos, estoy haciéndolo con una luz, pero ahí están viendo cómo están los anillos y además cómo se proyectan esos anillitos que son justamente pues los 1021 microlentes que les platiqué. Bueno, bien, entonces, los estudios hablan que los lentes de desenfoque periférico reducen la progresión de la miopía hasta en un 55% y cuando se utilizan 12 horas al día aumenta la eficacia hasta en un 67%. O sea, lo que le tenemos que decir al paciente es que se ponga los lentes, ¿cuánto tiempo? 12 horas al día, pero ¿cuánto tiempo están despiertos los niños? Mínimo 12 horas, entonces que se los ponga desde que se levante hasta que se duerma, ¿de acuerdo? Algo que es muy importante es que estos estudios no solo se hicieron en los estudios de la marca los lentes de la marca Stellest. Aquí, en este que dice características ópticas de 2 nuevos lentes para control de miopía, se probaron los Joya y se probaron los Stellest y realmente los resultados fueron paralelos, ¿de acuerdo? Fueron iguales y hay mucha evidencia de que pues todos funcionan prácticamente igual. Bueno, tenemos esta nomenclatura que me gustaría que le tomaran una foto para que no se les olvide. Y esta nomenclatura dice con la M, maneja hábitos saludables, distancia de trabajo mayor a 30 centímetros. Igual lo pueden hacer en bonito y ponerle su logotipo ahí y se lo imprimen en la receta y van a decir, wow, mi doctor, qué buena onda. Iluminación adecuada. Sabemos que durante el día tenemos que comentarles a nuestros pacientes que trabajen con luz natural, es decir, que abran las cortinas de su casa para que la luz entre. Y durante la noche prender la luz. O sea, lo que hace que la miopía progrese es la baja exposición a la luz natural, la falta de iluminación y el exceso de trabajo cercano. Entonces, la O, ojos relajados. Cada 20 minutos, ya la sabemos, nos la hemos dicho hasta el cansancio, regla 20-20-20. Cada 20 minutos parpadear durante 20 segundos a una distancia de 20 pies, que son aproximadamente 6 metros, ¿va? P, presiona para hacer actividades en espacio abierto. Las actividades en espacio abierto no solo funcionan para reducir la progresión de la miopía por el hecho de que estemos expuestos a la luz natural, sino porque cuando nosotros estamos al aire libre, estamos utilizando todos los planos de enfoque del cristalino. Entonces, eso es importante para evitar la progresión de la miopía y intervención en el control de la miopía. Esto quiere decir que utilicemos una estrategia que por lo menos sea de 12 horas, ¿no? A, aléjate de las pantallas y equipos digitales, controlando su tiempo con menos de 90 minutos al día, que a mí se me hace 90 minutos muchísimo tiempo, pero les voy a decir algo. Hay escuelas en las cuales trabajan con tabletas. Entonces, imagínense que toda la mañana están trabajando con tableta y luego todavía la tarea en la tarde se la dejan con tableta. Aquí, la verdad es que sí, nosotros como colegio y yo ahorita como presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica estamos haciendo ya una estrategia de medios para justo promover esto, porque muchísimas escuelas en México ya trabajan. Es que a mí mis pacientes me dicen, es que ya me pidieron el iPad a partir de 4º año. Y yo, ¿cómo para qué?
Pues porque en lugar de llevar cuadernos, trabajan en el iPad. Imagínense nada más. Bien, pues es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora Elia. Gracias. Muchas gracias. Claro. Yo recuerdo un maestro que tuve, el doctor Arturo Chayel, tuvo la oportunidad de... ¿Lo conozco? Lo conocí entonces, perdón. Recuerdo que a todos los niños miopes los utilizaban. Esa era la moda hace 30 años, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, ¿el experimento de vista posterior lo debemos considerar en los niños también? ¿Y en qué grado de miopía? Sí, porque he visto pacientes con -3, por ejemplo, como yo, que tengo -3, que han presentado experimento de vista posterior. Otra pregunta es si la dopamina, ¿cómo fisiológicamente hace que el ojo no crezca? Y si en un futuro podría utilizarse como tratamiento para detener el crecimiento del ojo, por lo tanto, la miopía. Sí, claro. Respecto al desprendimiento de vitrio posterior en los niños, yo la verdad he visto pocos, no sé mis demás compañeros pediatras, he visto pocos, pero realmente no se tratan. O sea, los que hemos visto, pues yo no sé, creo que he visto 4 o 5. Entonces, no se tratan, solamente que existe un punto de tracción y que el retinólogo nos diga que lo tenemos que tratar, lo tratamos, pero fuera de eso no. Y la dopamina, bioquímicamente es interesantísimo cómo evita la progresión del crecimiento del ojo. Pero bueno, básicamente lo que hace es que justamente disminuye la tasa de elongación porque hace que la esclera pierda su elasticidad de manera temprana. Obviamente es un mecanismo bioquímico muy grande. De hecho, hubo un congreso en Holanda me parece que en septiembre, sobre puro miopía, o sea, fue el Congreso Mundial de Miopía y hubo pláticas bioquímicas, yo no fui, pero gente que conozco estuvo ahí, interesantísimas de cómo funciona esto. La verdad desconozco si dando un tratamiento con dopamina pudiéramos evitar la progresión de la miopía. Lo que sí sé es que el sol es muy bueno para producir mucha dopamina. No, de nada. Gracias. Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, amiga. Y hablamos de más de 5 o 6 y a veces se hace una procesos alérgicos que asociábamos al tallado de los ojos. Sí, mañana hay un seminario que por cierto lo coordina la doctora Ariadna Silva, de genética, donde justamente vamos a hablar de eso. Hay un seminario de córnea muy bueno y sí, estamos viendo, yo también coincido contigo, la verdad me he metido poco en investigar porque está progresando tanto el astigmatismo, estaba como más ensimismado en la parte de miopía. Pero sí, o sea, hemos visto que está aumentando un chorro. Lo que sí se ha visto es, yo estuve hace 4 años en el Hospital de Niños de Boston y me parecía impresionante que había niños que les daban crosslinking. O sea, porque es un hospital pediátrico. Entonces, había fila de niños formados para el crosslinking. Entonces, lo que hemos visto es que lo que ha aumentado son las ectasias de aparición temprana. Tienes toda la razón. Creo también que sí tiene mucho que ver la parte de que hay mucho más alergia y pues los niños se tallan, pero sí creo que es un tema y una línea interesante de investigación porque, como te digo, yo esa vez me impresioné que, o sea, formados literal para recibir un crosslinking, niños de 3, 4, 5 años con sedación, o sea, yo decía, ¿qué onda? No, pues se supone que estos son los que más saben. Entonces, no, pues sí, o sea, es el mejor hospital de niños del mundo. Entonces, pues digo, si lo estaban haciendo, no, y sí he revisado la verdad artículos y sí hay, lo pueden buscar, crosslinking en niños, pero digo, ya para llegar hasta tener una estrategia, así como estamos haciendo ahorita una estrategia para evitar la progresión de la miopía, hacer una estrategia como un crosslinking para evitar la progresión del astigmatismo y de una ectasia en un niño, pues es de pensar qué está sucediendo, ¿va? No, de nada. Hola, doctor. Estás hablando que le están recomendando la Ajá. pero a todos nos estamos mandando los lentes con altitud.
¿Con anti qué? Ajá, sí, sí. ¿Qué tanto afecta eso o está ayudando? Sí, yo la verdad es que en los niños sugerimos no mandar antirreflejante. No lo mandamos. Sí empezamos a recomendar un poquito de el Blue Coat para las pantallas de luz azul cuando la pandemia, pero era más por el tema, exactamente, era más por el tema de evitar una fatiga visual. Sabemos que la luz de las pantallas lo que sí puede producir, pues es que la melatonina no se genera en ese momento, entonces por eso lo estábamos recomendando. Pero la verdad es que en los niños no recomendamos antirreflejante y desconozco si a lo mejor con este tipo de tecnología, con este tipo de antirreflejante, pues suena lógico, ¿no? Que el hecho de que no te esté... No, es que además otra cosa, tenemos que aclarar muy bien que no es voltear a ver el sol, sabemos, porque luego la gente me dice, que le dé el sol, y ahí está el niño. No, o sea, tenemos que aclararlo, ¿eh? No es voltear a ver el sol, es que el niño tenga actividades al aire libre, que reciba luz natural. Entonces, ¿de qué edad los dices a los niños? ¿A partir de qué edad sí? Yo no les mando a ninguno, la verdad. O sea, les mando a lo mejor a los adolescentes, a los adultos. Para los niños no les mando, porque luego el problema es que el antirreflejante, a ver, no es lo mismo, y voy a decir por qué no lo mando. Los antirreflejantes, los niños no cuidan los lentes igual que los cuidamos nosotros, ¿no? Los anteojos en los niños duran 6 meses porque los arrastran, los muerden, el perro se los come, o sea, y entonces, ¿qué le pasa al antirreflejante? Se empieza a caer y se empieza a rayar y eso disminuye la calidad de la visión. Yo he visto niños que les tomo la visión con sus lentes rayados y tienen baja visión, baja visual, no baja visión, pero por el uso del antirreflejante rayado, no por el que el lente esté mal graduado, ¿no? Entonces, yo la verdad es que, y de hecho esto sí es consenso de oftalmólogos pediatras, la mayoría no mandamos antirreflejante. Hola. No, yo empecé a mandar protección de luz azul en la pandemia y ahorita ya cuando me preguntan les digo, la verdad les contesto lo que es. O sea, sí hay estudios que dicen que funcionan igual y hay un estudio que dice que sí son o sea, que es bueno la protección para la luz azul, pero con la finalidad de evitar que el niño no se pueda dormir en la noche, ¿no? Porque como está viendo la luz de la pantalla, la luz de la tableta, entonces, pues, obviamente, eso yo sí lo uso, la verdad sí lo uso, pero con esa finalidad, y eso le digo a los papás, no con la finalidad de que vaya a tener alguna consecuencia si no lo utiliza. Pero nosotros no mandamos antirreflejante normal, o sea, el antirreflejante que tú le pides en la receta, yo se lo mando a los adultos, pero a los niños no les mando antirreflejante. No, de nada. Dime. Bueno, yo también estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, porque recordemos que la radiación solar es absorbida en la mayoría de las ondas por el cristalino, y es una causa de catarata también. Claro. ¿Verdad? Preguntándole, pues, yo he visto estrabismos y he visto niños con astigmatismos altos, pero yo he visto también que en esas personas que comen muy mal, que tienen muy mala alimentación. ¿Usted qué opina? ¿En cuáles personas? ¿En cuáles personas? En los niños que tienen estrabismos o que tienen astigmatismos muy altos. He visto ese antecedente. Bueno, yo no he revisado hay unas guías muy interesantes que se las voy a compartir, muy interesantes. En España hay una guía de alimentación para pacientes con degeneración macular relacionada con la edad. Me voy a meter ya en otra plática y esto sería menester de que luego traigamos un experto que nos hable de que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, se ha visto en muchísimos estudios, si ustedes lo pueden leer, que hay un concepto nuevo que a nosotros no nos enseñaron y que se llama permeabilidad intestinal. Esto habla de que ciertos alimentos producen, sobre todo los embutidos, los enlatados, el azúcar, el gluten, en general todos los alimentos producen permeabilidad intestinal y eso hace que ciertas partículas pasen a torrente sanguíneo y entonces el cuerpo obviamente las reconoce como extrañas y genera una artritis reumatoide, un lupus, esto está estudiado.
Y algo que les va a sorprender muchísimo y que justamente ojalá algún día lo tratemos es el efecto de la microbiota en el ojo, pero no es la microbiota de los párpados, es la microbiota del intestino. Ya hay estudios que hablan que pacientes con microbiotas alteradas tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Todo esto lo estoy diciendo porque no está nada descabellado lo que usted está diciendo, pero simplemente es que yo no he leído ni estudiado que niños con estrabismo tengan mala alimentación, pero seguramente sí va a salir algo por ahí. ¿Va? ¿Alguien más? Doctor Ábalos. El doctor, la voz y la Fabi. Fabi. Ajá. Mira, ahí te va. Los estudios dicen que a partir de los 4 años, eso es lo que está estudiado, pero desde los 4 y hasta los 18. Esos son los sujetos que entraron en el estudio. Los sujetos que entraron en el estudio son niños y adolescentes de China, que pues ya sabemos que China es un país que tiene muchísima miopía y fueron miles y miles de niños los que entraron. Eso no les dije, pero, no, sí les dije. Los lentes producen hasta un 67% de efectividad, pero ese 67% no debe ser interpretado como que no le va a aumentar la miopía en 67%. No es así. Es que se sumaron todos los pacientes y entonces se promedió a los que les funcionaron y a los que no les funcionaron, y hay unos que no les funcionan y la miopía les siguió aumentando, y otros a los que les funcionaron muchísimo, y entonces significa que funcionen 67% de la población, no que en 67% no les va a aumentar la miopía, porque ya estamos como los políticos, ¿no? Que interpretan las estadísticas como les da la gana. O sea, Claudia Sheinbaum tiene 90% de popularidad en el DF, ¿no? Bueno, entonces ya me voy a meter en otros temas, pero se pueden utilizar a partir de los 4 años. No hay contraindicación para utilizarlos antes de los 4 años, no existe, y los puedes usar. Ahí te va. No me preguntaste eso, pero yo te voy a decir, ¿cuándo los debes de empezar a utilizar? Hay lentes de desenfoque periférico neutros. Entonces, cuando tú ves, yo no los uso los neutros, pero eso queda a criterio totalmente del médico. Neutro significa que tú en un paciente que es emétrope le puedes mandar esta tecnología sin graduación cuando tiene factores de riesgo altos, como son los 2 papás miopes, como son el origen étnico, etc. Entonces, pero abajo de los 4 años no se recomienda, y te voy a decir por qué no se recomienda. O sea, cuál es no hay contraindicación, pero yo no lo hago porque el niño te tiene que cooperar para la prueba subjetiva. Entonces, abajo de 4 años por lo general no cooperan, y cuando los citas le mandas los lentes y al mes los citas para ver cómo le está yendo con los lentes, entonces te tiene que ver el 2020, si no, no le están funcionando y no es una tecnología para ellos, porque además tienen que quedar perfectamente, sigue compartiendo la pantalla, tienen que quedar perfectamente centrados, así como en los progresivos. Tenemos que tomar el centro de la pupila, igual aquí, el armazón. Esa es otra cosa que no les mencioné, pero el armazón tiene que ser un armazón grande, tiene que cubrir la ceja, y la varilla tiene que estar al ras de la oreja, porque entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué se toman todos estos aspectos en cuenta? Porque si el armazón está muy chiquito, no le van a caber los 11 anillos. Si la varilla le queda muy larga, se le van a bajar. Y entonces tiene que quedar exactamente, para que funcionen, tiene que quedar exactamente en el centro de la pupila. Entonces, cuando ustedes los empiecen a mandar, lo que hay que hacer es citar al paciente con su armazón, o si ustedes tienen óptica, pues que elija un armazón, y en ese momento, como le hacen con el progresivo, en ese momento marcar el centro de la pupila, y se nos piden otras 2 distancias, que son otra distancia que es la distancia nasopupilar, es decir, cuánto mide justamente de la mitad de la nariz a la pupila, porque como saben, no somos simétricos. Entonces, hay veces que el niño tiene 60 milímetros, pero de un lado le mide 2 milímetros de menos que del otro. Entonces, por eso es importante, porque el lente se fabrica con esas distancias. Aquí la única compañía que los hace es Essilor, y bueno, pues hay que contactar a la compañía y ellos dan la capacitación y la asesoría. Pero la verdad es que sí, bueno, yo apenas, en México salieron el 1 de octubre, o sea, tenemos pocos meses utilizándolos, pero yo he mandado como unos 27, y la verdad es que los he citado, todavía no sé si me están funcionando o no. Lo único que he visto es que ven perfectamente bien, que les gusta cómo ven con los lentes, y se recomienda hacer, cuando vamos a hacer control de miopía, no solo con los lentes, sino con atropina, con lo que quieran, tomar un eje anteroposterior de base,
o sea, medir el eje anteroposterior y en un año volverlo a tomar. Y con eso sabemos si está funcionando, o sea, si estamos haciendo el control o no lo estamos haciendo. Doctor Ábalos, ¿me quería preguntar algo? Sí, se mencionó varias veces sobre la exposición a la luz natural. ¿Qué es lo que vale la pena de eso? Que no esté fijando la vista, que vea a lo lejos, o la acción de la luz ultravioleta. Lo que está estudiado es la luz solar en la superficie escleral. Eso es lo que está estudiado. Y a mí me preguntan siempre, ¿cómo a qué hora es, o sea, a qué hora del día? Porque también nos lo vamos a sacar a las 12 del día en pleno rayo del sol retacados de bloqueador, ¿verdad? Porque entonces no vamos a salir de una para empezar a la otra. Entonces, o sea, sin miopía pero con cáncer de piel. Entonces, lo que se recomienda es, o sea, que los niños en la tarde, cuando la luz empieza a bajar, en el horario en el que ya nos vamos a quedar ahorita, entre las 5 y las 6 de la tarde. Pero obviamente, pues, la recomendación internacional es favorecer el trabajo al aire libre a la hora que sea. O sea, vuelvo a lo mismo, regresemos a nuestra infancia. ¿Qué hacíamos? Nosotros salíamos en bicicleta, paseábamos al perro, jugábamos fútbol, o sea, nos gritaba nuestra mamá, ¡ya métanse! ¿No? Y ahorita, pues, la verdad es que los niños no quieren salir. Es más, o sea, hay pacientes míos que durante la consulta están desesperados porque ya se quieren ir y yo, ¿y qué tiene tarea que hacer? No, ya se quiere ir a jugar Nintendo, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que los niños hoy en día prefieren estar dentro de casa que estar al aire libre. Entonces, nuestras acciones como líderes en visión son promover el trabajo al aire libre, pero obviamente el hecho de que un niño esté utilizando los planos, pues también ayuda, porque si voy al parque, veo la señora que está paseando al niño, veo la canasta de básquet, veo el niño que está aventando burbujas, entonces obviamente estoy utilizando los planos de mi visión, pero lo que está francamente estudiado es la luz natural. Sí, también. Sí, sí. La luz natural o la luz ultravioleta. Sí, claro, la luz ultravioleta e infrarroja, ambas. Exactamente. Ahora, en Singapur se usa mucho, y es una ley de salud allá, que los escolares tienen que exponerse una hora al exterior. Sí. Aquí vamos a llamarle. ¿Vamos a llamar qué? Recreo. Y puede ser medio en la mañana, medio en la tarde, o sea, cada quien tiene su sistema. Pero lo que se ha asociado allá, y es una ley de salud, es la ingesta de riboflavina. Para que, aparte de la luz ultravioleta, la riboflavina haga el efecto de un crosslinking. Claro. ¿Qué sabe usted de eso? En México no hay nada, doctor, todavía, pero sí tiene toda la razón. O sea, pues justamente eso es lo que hacen el crosslinking. O sea, es luz con riboflavina, ¿no? Luz ultravioleta con riboflavina. Pero volvemos a la pregunta que hizo la doctora Ruth. Ahí hablaríamos más de la parte de evitar la progresión astigmática, no tanto la progresión de la miopía. Sí, no, de nada, doctor. Doctor Panduro. Gracias. Sí. Y luego otra cosa, la graduación final del lente que está utilizado está focalizada al centro exclusivamente por lo que dice. No, la graduación está en todos los meridianos, está en todos los, por eso estos le llamamos, o sea, los anillos son los que tienen los microlentes y los espacios le llamamos corredores. Entonces, la graduación realmente está puesta en todos los corredores para que el paciente, cuando mueva los ojos en todas las direcciones de la mirada, tenga el doble beneficio de visión nítida y además control de la miopía. Sobre el estudio que hacemos, bueno, yo la verdad con mi equipo de trabajo lo que estoy haciendo es tratando de estandarizar cómo lo hacemos, porque obviamente cada médico trabajamos de manera diferente, pero lo que se recomienda en los estudios es, primero que nada, tomar la refracción sin cicloplegia. Después, tomar la refracción con cicloplegia para ver también cuánto nos varía. Y sí varía bastante. Finalmente, hacer una prueba subjetiva. La prueba subjetiva se puede hacer perfectamente con midriasis farmacológica, como lo hacen ustedes cuando hacen un LASIK. Y
Bueno, hay gente que no le gusta, hay gente que le hace la prueba también, lo cita después a la prueba subjetiva. Y nada más recordar las distancias. Tenemos que tener distancia interpupilar, distancia nasopupilar y medir al paciente con el armazón que va a utilizar el lente Stellest. O sea, no hay que, porque luego hay gente que dice, luego traigo el armazón. Traes el armazón, pero con todo y el niño, ¿de acuerdo? Porque tiene que medirse exactamente el centro de la pupila. Es como un progresivo igual. Ustedes saben que el paciente que usa un progresivo se le baja poquito y ya no vio nada, ¿no? Entonces le decimos al paciente, póntelo como realmente se sienta cómodo y donde lo vas a utilizar. Pero para eso en los niños, que no es como en los adultos, tomamos esas dos cuestiones en cuenta. Uno, que el armazón debe de cubrir la ceja, o sea, tiene que ser un lente grande. Y segundo, que la varilla esté al ras de la oreja, porque si está muy largo se le va a bajar y ya no va a ver bien. Y nada, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias y qué gusto verlos a todos. Doctor, pues muy completa su charla, siempre un placer escucharlo, Gracias, muy ameno, y creo que quedó, pues, ahora sí que muy claro cuáles son las opciones que tenemos para ofrecerles a estos pacientes, y pues nuevamente agradecerle Gracias, siempre, amiga, doctor, no, por gracias asistir. muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Luis Javier. Qué bueno verte de nuevo, que hayas retornado con tanto éxito. Esperamos que sigas viniendo a las sesiones. Sí, bien, continuando con la orden del día, ya en asuntos varios. Bueno, tuvimos una sesión pasada en la cual se habló sobre este proyecto que es el nuevo centro del Colegio de Oftalmologías o la nueva Casa del Oftalmólogo. Seguimos invitando. Vamos a tener una reunión próxima el 15 de marzo aquí en las instalaciones a las 7:30 de la noche, en la cual, bueno, aunque idealmente se había invitado a todos los expresidentes, realmente el principal requisito es tener voluntad de venir a participar, de tener la apertura de escuchar y de respetar a los demás y de tomar una decisión conjunta si seguimos con estos proyectos o no. En la próxima sesión van a venir las constructoras que están involucradas, nos van a presentar ellos sus proyectos y para parte de la mecánica quedarnos posteriormente a decidir si es viable o no es viable algún proyecto de esto. Bien. También, bueno, como parte de la actualización de base de datos, la próxima semana ya, el lunes va a estar en nuestra página web del colegio con esta dirección. La finalidad de actualizar la base de datos es sobre todo también que a nivel de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco tengamos una base actualizada, porque hasta ahorita el colegio pues está ahí con alguna irregularidad en la que no estamos completamente al corriente y debemos de tener nuestra base de datos de todos los miembros actualizada. Entonces, esto junto con otros requisitos que sería incluso participar con algo de trabajo social, que eso la AMJ nos va a apoyar en alguna sesión o en algún trabajo que se va a hacer en agosto, en el cual igual nos han invitado para que participemos con trabajo, dando consulta realmente a alguna población vulnerable. Entonces ya más cercano se les estará invitando también para quien guste apoyar al colegio y a la AMJ, pues adelante. Bien, para la sesión de abril o para el mes de abril no vamos a tener una sesión como tal, ya que el primer jueves de abril es el Jueves Santo, entonces ahora sí que por la naturaleza de estas fechas en la que generalmente alguien profesa algún credo y le da prioridad a este credo o hay vacaciones, pues entonces no hay sesión, pero sin embargo si se tiene me pasa la siguiente, una actividad de lo que es el taller de lentes esclerales, que sería ya regresando de la semana de Pascua, que sería 20, 21 y 22 de abril en estas instalaciones, en la cual pues vamos a tener el apoyo de casas comerciales como Arfamex, quienes están actualmente con su caja de pruebas inteligente que llaman, y creo que va a ser bastante importante conocer este tipo de tecnología. Bien, la que sigue, Odín, por favor. Y bueno, de la sesión ordinaria, a partir de esta, pues la próxima sería la de mayo, la cual corresponde a una sesión conjunta entre la Asociación de Glaucoma de Occidente y el Colegio de Oftalmólogos. Va a ser para el día 4 de mayo, igual en las instalaciones de aquí.
Y generalmente, pues igual vamos a tener un patrocinador de la industria, como en este caso Allergan, y están invitados para esto. ¿A qué sigue, Odín? Bien, por parte de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, igual nos piden apoyo para que demos voz a esta plataforma que está accesando a la página de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que es la plataforma Observa, en la cual tiene la finalidad de compartir casos clínicos, revisiones de temas, entrevistas, trabajos de investigación e información al público. Esto sobre todo para crear un vínculo más importante entre los oftalmólogos y a su vez que este conocimiento lo podamos transmitir. Entonces, los invito para que ingresen a la página de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que le demos también actividad y para que vean el interés de esta plataforma nueva. Y bien, un acotamiento, esta sesión les pido por favor que si no se registraron, se registren porque se va a mandar este registro al Consejo Mexicano de Oftalmología para que esta sesión nos cuente un punto de valor curricular y ya de aquí en adelante todas las sesiones van a tener ese valor. Entonces ya juntando nuestros puntos del año, pues creo que podemos juntar bastante bueno, ¿no? Con eso lo libramos. Y bueno, no me queda más que agradecer a los participantes del día de hoy. La verdad es que fue una sesión excelente, realmente me gustó bastante. Y bueno, quisiera que le brindáramos un aplauso a la doctora Sara Paula Carrillo, por favor, por su coordinación en la sesión. Bien, a nuestro expresidente, el doctor Luis Javier Cárdenas Lamas, también por su brillante presentación. Bien, y la cena de hoy está patrocinada por nuestros amigos del Laboratorio Green, entonces me gustaría que pasara Roberto o alguien del laboratorio para agradecerles oficialmente por su atención. Si no tienen algún otro comentario, ahorita que termine. Adelante, Roberto, por favor. Bien, y si alguien tiene algún comentario, pues es el momento. Si no, pues ya nos vamos a cenar. Ok. Muchas gracias. Hasta luego. Ay. Último aviso que se nos estaba pasando. Tenemos un evento también muy importante en este mes, que es la reunión bienal de egresados del Centro Médico de Occidente. Entonces, esa se va a llevar a cabo el 30 de marzo, 28, 29, 30 de marzo, 1 y 2 de abril. Entonces, para que se inscriban, por favor, y también sigan pagando sus cuotas de recuperación. No me lo pasaste,